Bueno, buenas tardes. Comenzamos, si les parece, así respetamos el horario y bueno, así también respetamos a los que se conectaron así en horario. ¿Me escuchan bien todos? Por favor, confirmen por el chat si me escuchan bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, no sé cuántos de ustedes asistieron, algunos ya recuerdo los nombres, otros no. ¿Cuántos asistieron a los dos encuentros pasados? La idea de hoy es terminar voy a compartir pantalla. La idea de hoy es eh, terminar con el tutorial que habíamos empezado hace dos encuentros, que es este que está aquí. Y que les había compartido también la notebook de Google Colab. Y la idea es terminar este y comenzar con uno un poquito más complicado de clasificación de imágenes. Todavía no sé si quizá vemos algo o transfer learning o algo, un escalón más simple como una clasificación de imágenes similar a esta, pero con un dataset más grande donde no caben en memoria y tenemos algunas otras complicaciones. Entonces, bueno, eh, haciendo un breve repaso, unos poquitos minutos de lo que estuvimos haciendo, estuvimos siguiendo este tutorial, todos tienen el link, que era clasificación de imágenes, particularmente el dataset de dígitos, el dataset que son números del 0 al 9, ¿no? Es un ejemplo del dataset, y habíamos entrenado un modelo que incluía redes de convolución. Habíamos visto cómo era la estructura de una neurona tradicional, cómo era la estructura de una neurona que pertenece a una capa de convolución, y habíamos analizado también algunos conceptos como qué es la función de pérdida. Hemos realizado todo un preprocesamiento, como por ejemplo pasar los labels, o sea, las etiquetas, la respuesta que le tenemos que dar a nuestra red neuronal, pasarla de tipo categórico, como es en este caso del 0,9, pasarlo a one hot encoding, o sea, un vector de ceros y unos. Eh, este reshape que habíamos tenido que hacer en cuanto a las que le tenemos que haber, perdón, este reshape que aplicamos a las imágenes, a la entrada, para adaptarnos al tamaño que requiere la red, al tamaño que requiere una neurona de convolución para poder ser utilizada. Habíamos comentado también que trabajamos con que los datos que yo tengo los separo en tres grupos, uno que es el de entrenamiento, el otro que es el de validación y el otro que es el de test, ¿no? Y que utilizábamos los datos de entrenamiento para entrenar, validamos nuestro modelo contra los de validación y así elegíamos el mejor modelo, y por último reportábamos nuestros resultados contra los datos de test. Vamos a conectar la notebook. Y lo último que hemos llegado a hacer era entrenar el modelo, darle play a este model.fit. En este caso habíamos especificado que nuestro batch size es de 64, eso significa que le estamos dando a la red de a 64 ejemplos a la vez. Eso significa que en este caso, aquí que tenemos nuestro modelo, este non va a ser reemplazado por el número 64, entonces ahí sí van a estar definidas completamente las dimensiones de las matrices. Epochs 15 quiere decir que vamos a hacer que la cantidad de pasadas, o sea, nuestro modelo va a recibir los datos que tenemos de train, que en total eran 6.000, este era el 10%, creo. Creo que eran 60.000 datos y nos quedaba 54.000. Y ahora le damos play a todo y vemos, no recuerdo exactamente los números de memoria.
creo que eran 54.000 datos, estos epochs 15 quiere decir que esos 54.000 datos van a ser, sí, aquí dice, perdón, 54.000. Esos 54.000 van a ser pasados 15 veces, o sea, se va a alimentar a la red 15 veces con los mismos datos. No siempre se les alimenta con los datos en el mismo orden. Eso es una buena práctica. Normalmente aquí hay un parámetro que viene especificado que se llama shuffle, que viene por defecto en fit, que viene por defecto en true. Eso significa que bueno, vamos a buscar shuffle mejor. Okay. Va. Han cambiado la interfaz. Okay. Bueno, parece broma, pero es un parámetro que se llama shuffle, que lo que hace es mezclarme los datos cada vez que se los voy a pasar en cada nuevo epoch. Es una buena práctica para que, digamos, haya más variabilidad y la red no aprenda como que hay una secuencia, porque no la hay. En otros casos que sí hay secuencias, quizás nos interese, no, en ese caso no los desordenaremos siempre, pero en general se desordenan. Entonces vamos a darle play a todo esto. Una pregunta hasta acá. Bueno. Hasta acá está todo claro. Todos habían participado. Bueno, no sé si todos no habían participado, pero bueno. Vamos bien, ¿no? Sí. Okay. Bueno, entonces ya la conectamos la notebook. Vamos a empezar a darle play a cada una de las instancias. Sí. Descargamos nuestro dataset. En Shape 60.000 datos en total. Número de clases definimos 10. Pasamos los datos a el output para que sea one-hot encoder. Hacemos el reshape de las imágenes. Y además del reshape, esta normalización en 2 dividido 255. Eso es importante para que el input que tengan, en general, nos input a cualquier neurona, sea de tipo de convolución o densa, lo más cómodo es que sean entre valores entre 0 y 1 para que la red aprenda, no más grandes. Entonces se normalizan al dividir por 255, se está normalizando entre 0 y 1. Separamos nuestros datos en validación y entrenamiento. Definimos el modelo. Siempre importante cosas para ver acá, más allá de toda la estructura de las capas, es cuál va a ser la capa de input, en este caso es el output, pero a veces tenemos una capa extra que nos dice cuál es el input, si no se define aquí, en la primera, el input. O sea, en la primera capa que yo agrego tengo que específicamente definir cuál va a ser el tamaño de la matriz de entrada. Luego, al haber definido un modelo secuencial, asume automáticamente que el output de esta capa de convolución va a ser el input de esta, el output de esta a su vez será el input de la siguiente y así. Entonces va trabajando directamente con las dimensiones de las matrices sin mucho problema. Pero sí es fundamental definir en la primera capa cuál va a ser el tamaño de entrada. Es lo que hay que mirar, y por último también hay que mirar, ¿no?, cuál es la dimensión del output de nuestra salida. Recuerden, como dije, none es el que se reemplaza por 64 en este caso, porque el batch size es de 64, por lo tanto nos va a tirar 64 respuestas a la vez, y la respuesta va a ser un vector de 10 posiciones de unos y ceros. En realidad no son exactamente unos y ceros, porque lo que nos devuelve una neurona no es un número que va entre 0 y 1, no es
ni 0 ni 1. Luego lo que hacemos es quedarnos con el valor más alto. Esta función de activación, que solamente se utiliza para clasificación y en la última capa, en general, en la última capa, lo que nos da es el resultado final es que la suma de los valores de todas las neuronas de esa capa va a ser 1. Entonces es equivalente como si fuera una función de probabilidad. Entonces, aquella neurona que se active con valor más grande es la que nos va a dar mayor probabilidad y por lo tanto se va a asignar esa clase o sea, se va a asignar esa clase como la clase de respuesta. Entonces, el output del modelo es un vector de 10 posiciones con valores entre 0 y 1. Y para elegir cuál es la clase, lo que vamos a hacer es quedarnos con el valor más grande de esa clase. Aquí lo hace internamente al definir correctamente la métrica y la función de pérdida. Bueno, este tren quedó viejo. Vamos a darle vuelta al play. Detalles importantes a tener en cuenta. Si nuestro modelo va bien, tienen que pasar dos cosas. Una es que a medida que van pasando los epochs, la métrica, la función de pérdida, que es una función que tenemos que minimizar siempre, por lo tanto tiene que ir descendiendo. Cada vez más chica. Puede ser que para algún epoch suba un poquito, pero luego baje, pero en general la tendencia tiene que ser descendente. Y luego tenemos que ver que nuestra métrica, que es la que utilizamos, en este caso la accuracy, que es para decidir si el modelo va bien, tiene que ir subiendo o acercándose, o bajando, depende de la métrica, pero tiene que ir acercándose a lo óptimo. En este caso lo óptimo en la accuracy es 1 o 100%, por lo tanto tiene que ir acercándose al 100%. Este es un ejemplo muy, muy sencillo y ya muy trabajado y da casi 100%, en la práctica no pasa nunca esto. Y no hay que mirar, o sea, sí hay que mirarlo, pero no hay que prestarle tanta atención a la accuracy. Aquí está reportándonos dos accuracy, o sea, yo elegí la métrica. La métrica que me iba a reportar el modelo es la accuracy. Y me la va a reportar para cada uno de los sets de datos que esté utilizando. En este caso estoy utilizando un set de entrenamiento, por lo tanto me reporta la accuracy para el entrenamiento y me está reportando la accuracy para validación también. Recuerden que el modelo lo valida contra validación. En realidad, bueno, ahora les aclaro. Entonces lo que tenemos que ver qué pasa, lo que suele pasar siempre entonces es que la accuracy o la métrica con el set de entrenamiento es cada vez mejor y acercándose al óptimo, pero lo mismo tiene que pasar con la métrica en el set de validación. En este caso ven que cada vez es un poquito mejor. O sea, función de pérdida descendiendo y la métrica acercándose al óptimo. ¿Por qué digo la métrica acercándose al óptimo? Porque si utilizamos, por ejemplo, y no cercano a 1, lo que sea, porque si utilizamos una métrica que es el error cuadrático medio, nuestro objetivo es que el error cuadrático medio sea 0, en el mejor de los casos. Por lo tanto, esto tendería a 0, por lo tanto disminuye. Hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Van bien? No, todo bien, todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, cualquier cosa pregunten, ya saben que pueden desilenciarse para los que están, la primera vez que están, pueden desilenciar el micrófono y preguntarme, no hace falta que sea todo por chat, porque a veces el chat no lo veo, lo tengo oculto y no me entero, entonces sí, se preguntan, digo, como si fuera una clase presencial y es más fácil. Bueno, entonces, ya tenemos nuestro modelo entrenado. Ahora vamos a, una de las preguntas que había recibido antes era en torno a la métrica en puntual, la accuracy. Es muy, muy, muy importante elegir correctamente cuál es la métrica que vamos a utilizar. Porque eso hace que a veces, puede ser que a veces nos engañemos y elijamos incorrectamente una métrica y digamos, ah, qué bien que está dando mi modelo.
Por ejemplo, imagínense que tengo, o sea, piensan que el modelo está dando muy bien y no es el caso. Imagínense que tengo un sistema que también, dos clases para clasificar, ¿no? De la primera clase, o sea, tengo dos clases. De la primera tengo 990 ejemplos. Y de la segunda clase tengo 10 ejemplos, ¿no? Entonces, si yo utilizo la métrica que es la accuracy, genial. Si yo tengo un modelo extremadamente tonto que simplemente me dice que todos los elementos pertenecen a la primera clase, o sea, siempre, siempre, siempre lo que va a decir es la clase número 1. Entonces voy a tener una accuracy de... Es obvio que a los elementos de la primera clase voy a acertar, o sea, le voy a acertar a 990 elementos de los 1000 que tengo. Entonces, si le voy a acertar a los 990 elementos de los 1000 que tengo, el resultado es que voy a tener una accuracy de 99%. Entonces yo pienso, wow, mi modelo es extraordinario, tengo una accuracy del 99%, pero tal vez los ejemplos de la primera clase no me interesa realmente detectarlos, y sí me interesa detectar los ejemplos de la segunda clase. Imagínense que tengo un clasificador ustedes están desarrollando una aplicación para un banco para detectar fraude. En general la gente se comporta más o menos bien, en la mayoría de los casos, y son relativamente pocos los casos de fraude. En este caso son 10 frente a de los 1000. Entonces ustedes entrenan un modelo que te dice que nunca hay fraude. ¿Qué accuracy tiene? 99% de accuracy. ¿Es útil el modelo? La verdad es que no. Entonces es muy importante ver cómo están constituidos mis datos, fundamental, ver cuántos ejemplos tengo de cada clase. Eso es fundamental, sobre todo para problemas de clasificación, porque en general en la práctica pasa esto, que los conjuntos de datos son desbalanceados. En este caso es un desbalance bastante extremo, pero en muchos casos son desbalanceados. Puede ser que tenga, por ejemplo, no sé, 800 ejemplos de esta y 200 de esta. Son pocos igual ejemplos, pero imagínense proporciones de este estilo. Ah, entonces, en este caso lo más probable es que el modelo aprenda muy bien los casos de la primera clase y sea bastante defectuoso aprendiendo los casos de la segunda clase. Entonces, algo que hay que hacer, hay como dos alternativas. Una sería, o disminuyo la cantidad de elementos que tiene la primera clase, o de manera de que, por ejemplo, de los 800, perdón, elimino 600 y me quedo solamente con 200, y entonces ahí voy a tener un dataset balanceado con 50% de elementos en cada clase, o algunas veces es posible hacer data augmentation y aumentar la cantidad de datos de las clases menos representadas. Pero en general, cuando una cosa es fundamental, que cuando vamos a entrenar un modelo para clasificación, que el dataset que estemos utilizando esté lo más balanceado posible. Con dos clases es fácil de ver. Si tengo 10 clases, a veces puede ser que me confunda, pero nuestro modelo, ¿qué es lo que va a aprender? Va a aprender en general los ejemplos de la clase más representada. O sea, va a aprender todo, pero si yo le paso 999 ejemplos de una clase y uno de la otra, ese un ejemplo no lo va a aprender realmente. Entonces es fundamental que nuestros datasets estén balanceados. Eso viene a cuento de algo que les había comentado en la clase pasada, que es fundamental, lo que es fundamental, que debemos gastar la mayor parte de nuestro tiempo en lo que es preparar los datos. Todo esto es preparar los datos. Luego viene la parte de entrenar el modelo, que es la parte que nos gusta más a todos, que es la más linda cuando vemos ahí cómo va entrenando, si aprende o no aprende, es la que definimos la arquitectura y todo. Pero esta realmente es la que lleva menos tiempo, lleva mucho más tiempo preparar correctamente los datos. Y es fundamental hacerlo bien. Bueno,
quería, a pedido del público, vamos a ver brevemente un tema que se llama matriz de confusión. Ya el nombre lo dice, no sé cuál es el origen del nombre, no lo he buscado, pero pienso que el objetivo es confundirnos a todos, porque yo cada vez que la explico mal, y es probable que esta vez también lo haga así. Así que si ven que la estoy haciendo mal, me interrumpen al instante, por favor. Básicamente, lo que nos describe la matriz de confusión es miremos este cuadro que tenemos aquí. Este cuadro. De los ejemplos que yo tengo, la matriz de confusión obviamente que se puede aplicar solamente a datos supervisados, ¿no? O sea, donde yo tengo la respuesta. En este caso, son imágenes de la clase perros y gatos. ¿Qué nos está diciendo la matriz de confusión? Que tengo 5 más 3, 8 ejemplos de gatos y 2 más 3 ejemplos de perros, ¿no? De los 8 ejemplos de gatos, mi modelo predijo correctamente 5 como gatos y predijo 3 como perros. De los 5 ejemplos que tengo de perro, mi modelo predijo 2 como gato y 3 correctamente como perro. O sea, fíjense que lo que está predicho correctamente son este 5 y este 3, los que están en negrita. Entonces, de ese cruzamiento entre lo que realmente, o sea, la clase a la que realmente pertenece el dato y la clase que predice mi modelo, es que se define lo que se llama true positive, true negative, false positive y false negative. Entonces, en este caso tendría true positive, verdaderos positivos, 5. Lo de positivo y negativo es a mí no me gusta tanto y creo que también eso aporta a la confusión de la matriz, porque en este caso, ¿qué es positivo y negativo? El gato es positivo y el perro es negativo, o sea, quizás esté más asociado a la presencia o ausencia de algo, por ejemplo, de una enfermedad. En ese caso tiene más sentido hablar de positivos y negativos, pero en este caso, que son perros y gatos y ninguno es más positivo o negativo, a menos que a alguien le guste más los perros que los gatos o viceversa, no es mi caso, a mí me gustan los dos. Es un poco confuso eso, pero bueno, si tomamos como la clase positiva, digamos, la de los gatos, en este caso la de true positive, van a ser estos 5, que son que son 5 gatos que predije, bueno, del total de 8, ¿no? Y true negative es el equivalente, pero en este caso de los perros. Son los 3 perros que predije correctamente de los 5 que tengo en total. De manera equivalente se puede definir los falsos positivos y los falsos negativos. Disculpe. Entonces, lo que ven acá son todas las posibles definiciones. Con estas 4 métricas o 4 valores, todas las posibles definiciones que puedo tener. Cuando ustedes ven que dice sensitivity o recall, hit rate o true positive, es true, o true positive rate, perdón, es esto. True positive rate es la definición, es los verdaderos positivos dividido todos los positivos. O sea, en este caso, 8 serían. El concepto de especificidad, selectividad o true negative rate se define de esta manera. Precisión es los verdaderos positivos dividido los verdaderos positivos más los falsos positivos. En este caso sería esto. Sería en este caso 5 dividido 7. Es decir, tengo solamente 5, perdón, mi modelo predice 7 gatos, perdón, de los que mi modelo predice 7, en realidad solo 5 son verdaderos. Esto es realmente importante, en este caso la métrica de precisión, porque si es, por ejemplo, imagínense que es enfermedad o no enfermedad, es mi modelo, en este caso trato de que sea lo más alta posible la precisión,
¿Por qué? Porque no me interesa tener falsos negativos, porque si mi modelo me dice que estoy enfermo, pero realmente no lo estoy, es bastante molesto. Peor es cuando mi modelo me dice que no estoy enfermo y lo estoy. En ese caso es todavía más problemático. Entonces, en general, lo que se trata de obtener cuando va muy bien mi modelo que clasifica de lo más óptimamente posible, es que la matriz, esta es diagonal. Es decir, solamente tengo valores true positives y true negatives. Y los demás son cero. O sea, el objetivo es que tener cero falsos positivos y cero falsos negativos. En la práctica es muy, muy difícil de lograrlo. Pero ese es el objetivo. Entonces se puede definir todo esto. Accuracy, que es la métrica que estamos utilizando nosotros, es los true positives más los true negatives, es decir, todo lo que yo le acerté, dividido todo. ¿No? Dividido todo es dividido todos los ejemplos que tengo. En este caso sería 5 más 3, 8, dividido todo, que son 5 más 2, 7, más 3, 10, más 3, 13. Sería 8 sobre 13, la accuracy en este caso. Y es la métrica que estamos utilizando nosotros. Bueno, no salió tan mal con la ayuda a memoria. Esta logré explicarlo relativamente bien. ¿Tienen alguna consulta sobre la matriz de confusión? O Bueno, sea, sí, Darío, sí. lo que planteas es que ese accuracy, el ACC, no sirve, ese es el que no sirve cuando tengo, digamos, mucha proporción de Cuando un tenés solo caso. exacto, cuando tenés un dataset muy balanceado, primero, a ver, si tenés un dataset muy desbalanceado, tratá de que no sea así, pero si no podés evitarlo, no, porque vas a mirar, va a ser una accuracy global y no, y va a estar mal, ¿no? Sí, correcto. A ver, ¿podría aumentar la cantidad de datos de la clase que tiene menos datos haciendo un bootstrapping? Sí. Normalmente a veces se puede aumentar la cantidad de datos y en general, por ejemplo, bastante se utiliza para el caso de imágenes. Para las imágenes, bueno, yo tengo un número finito de imágenes, entonces lo que se suele hacer es aplicarle deformaciones, rotaciones, agregarle algún tipo de ruido y así voy generando muchísimas más imágenes y la red aprende mucho mejor cuando se trata de imágenes rotadas porque eso hace que si yo les presento, por ejemplo, una imagen de un perro y siempre está perfectamente horizontal, eh, si en la práctica después instalo una cámara para clasificar esos perros y la cámara tiene cierto ángulo, mi modelo va a fallar, ¿no? Entonces, sí, suele aumentarse los datos. Con el caso del dataset que utilizamos, el de los números, no hace falta, ya es un ejemplo que está bien, la cantidad. Respecto a veces hacen la pregunta de cuántos datos son necesarios, es un poco difícil de contestar esa pregunta, depende mucho del problema, depende del modelo que yo quiero utilizar. Imagínense que nuestro modelo, en este caso, tiene un total de 130.000, bueno, casi 131.000 parámetros, que son los que voy a aprender, ¿no? 320 la convolución, acá 18.000 y pico otra de convolución, y así en total 131.000 parámetros. Y se los doy a aprender con 60.000 imágenes más o menos. Esas 60.000 imágenes igual, datos hay muchos más, porque las imágenes son de 60.000 por 28 por 28, ¿no? 60.000 por 28 por 28. O sea, en realidad datos, estoy abriendo la calculadora. Tengo 28 por 28 por 60.000. O sea, estoy trabajando con esta cantidad de datos y debo aprender 130.000 parámetros. Ahora, si pasa que yo no son imágenes, son otro tipo de datos y tengo 1.000 datos y tengo que aprender un modelo de, no sé, 100.000 parámetros y bueno, evidentemente no, hay algo que intuitivamente no va. Entonces, matriz de confusión, 10 puntos.
Sigamos con esta, si lo terminamos, al final lleva más tiempo de lo pensado. Hoy me parece que vamos a terminar este y luego la clase que viene comenzamos otra. Entrenamos el modelo, vamos a ver los resultados y a interpretarlos. Yo las quería presentar hoy, pero no sé si vamos a llegar. Bueno, Showplots no está, me he olvidado de importarlo seguramente. Los imports. Showplots. ¿Qué puede tener fornecer? Digo, plots en Showplots. Bueno. Es una función propia, no es ya me parecía porque no la conozco. Bueno, de cualquier manera, lo miramos de acá, abriendo un poquito la pantalla. En realidad podremos, bueno, vamos a hacer algo más interesante. Como les comentaba, nosotros utilizamos Keras como frontend, digamos, o sea, es el lenguaje en el que programamos es Keras, pero de backend utiliza TensorFlow. Y TensorFlow desarrolló una herramienta que es para graficar y sobre todo para graficar cómo la red está aprendiendo. Y es súper útil y es de código libre, entonces se pueden desarrollar APIs para cosas que uno quiera visualizar, se puede desarrollar. Entonces vamos a poner en Google Colab TensorBoard. La herramienta se llama TensorBoard. Tenemos que cargar la extensión. Vamos a cargar la extensión. Vamos a eliminarla. Cargamos la extensión. Y vamos a tener que volver a entrenar nuestros datos. Agregando un callback. Ahora les explico qué son los callbacks. Vamos a definirla aquí arriba, el callback. Vamos a tener que volver a entrenar el modelo entonces. Luego la definición del modelo, vamos a definir un callback. Y luego vamos a agregar este callback en el entrenamiento. Aquí. Muy bien. Luego, una vez que lo entrenamos, el directorio está especificado en el callback. Logdir, bueno, tenemos que especificar un directorio, vamos a poner, vamos a definir el logdir, un directorio donde se van a guardar los logs. Logdir. Recuerden que esta notebook no hace falta, o sea, pueden ir ustedes siguiéndola y haciéndola, yo se las comparto y se supone que tienen que ver todos el que no la tiene, luego la vuelvo a reenviar y pueden, bueno, la tienen, ¿no? se las comparto. Vamos a ver logs. Ok, por las dudas, vamos a crear una carpeta nueva, logs. Aquí nos va a faltar el import de TensorFlow, porque si no andan. Vamos a colocarlo aquí. Este import. El de Datetime lo agregué, pero no está haciendo falta ahora. Este es el de TensorFlow. Aquí no lo habíamos utilizado antes porque ya directamente cuando cargo Keras, cuando cargo los modelos y todo eso, ya está cargando TensorFlow. De hecho, cuando le di play, ustedes ven que dice Using TensorFlow Backend, o sea, ya lo estaba usando. En este caso vamos a importar directamente la librería con el alias tf para poder utilizar el callback. Entonces le damos play acá de vuelta. Y le damos
leí acá. Y vamos a entrenar el modelo. Y mientras se entrena, va. Bueno, no creo run porque esto es de... ujú. Tensor, ok. Es un temita. Vamos a... Un temita con la compatibilidad de TensorFlow, porque hace poquito que toda la versión de TensorFlow es la 2. Si yo pongo TensorFlow, bueno, se queda un poco colgado. Es la 2.2, bueno, la 2. TensorFlow en versión 2 tiene el modo que es Run Eagerly, que es como que ejecuta cada bloque a medida que uno lo va haciendo y no los ejecuta todos al final, como eran las versiones anteriores. Entonces, hay un problema de compatibilidad entre esto y que no está el comando para el callback o sea, que no soporta el callback tal cual está TensorFlow callback. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a una versión... vamos a utilizar el Colab en una versión de TensorFlow un poquito más baja. Entonces, Google Colab, TensorFlow 1.14. Vamos a ver si con esto va. No sé dónde lo tengo que poner al principio. Bueno. Runtime. Claro que estaba cargada la librería, tenemos que reiniciar el entorno. Okay. Ok. Ahora debemos pasar a la versión 1.15. Damos play a todo. Definimos el modelo. Ok. Callback. Bueno, creo que está funcionando. ¿Qué son los callbacks? Los callbacks son funciones que yo puedo definir, customizadas. Hay varias ya definidas por parte de Keras. Callbacks. Bueno, callbacks. Que lo que me permiten es como meterme dentro del entrenamiento y hacer ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas ciertas cosas que quiero hacer? Veamos, model checkpoint. Este es un callback. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es meterme dentro del entrenamiento y guardar el mejor modelo en base a una métrica que a mí me interese. En este caso, como está definido aquí, lo que estoy haciendo es monitoreando, o sea, el callback se llama model checkpoint, es decir, voy a guardar el mejor modelo, y lo voy a guardar, este callback se utiliza mucho, porque uno, en el ejemplo que vimos antes, normalmente entrenamos 15 epochs, y el modelo me va a quedar guardado con los resultados del último, o sea, el mejor modelo y el único, el que me va a quedar guardado en este caso, va a ser luego de que termine el epoch número 15, o sea, con los pesos
correspondientes a una vez que se finaliza ese entrenamiento. Pero tal vez ese no es el mejor modelo. A veces pasa que es algunos epochs antes. Entonces, lo que a mí me interesa es guardar el mejor modelo. Para eso utilizo este callback. Entonces, lo que define es cuál es la métrica que a mí me interesa tomar, o sea, en base a aquello voy a decir, bueno, este es el mejor modelo. Y entonces la variable que se monitorea en este caso es el accuracy de validación, que tiene sentido. En nuestro ejemplo que estamos utilizando el accuracy, como dije, el modelo se elige en base a la validación, al set de validación, entonces lo que vamos a monitorear es la accuracy de validación. ¿Qué queremos? Que sea máxima. Esto tiene la posibilidad de setear máximo, mínimo o auto. A veces se da cuenta con modo auto de cuál corresponde, pero bueno, si ya lo definimos está bien. Y aquí guardamos solamente el mejor modelo. Entonces, si aplicamos este callback, lo que va a pasar es que podemos ponerle 100 epochs, pero si el mejor modelo se obtuvo al epoch número 15, bueno, se va a guardar en el epoch número 15. ¿Dónde se va a guardar? Se va a guardar en el archivo que definamos en este path. ¿Mm? Entonces yo, una vez que lo entreno, como está aquí, luego puedo cargar los pesos de ese modelo, del mejor modelo, y utilizar ese mejor modelo. Otros ejemplos de callbacks. Early stopping. Perdón. O sea, para early stopping, por ejemplo, cuando el modelo no está aprendiendo por cierta cantidad de epochs, decido pararlo. Por ejemplo, ya no aprende más y todavía me faltan 200 epochs, listo, lo paro y ya está. O reduce el learning rate on plateau. Si se acuerdan, el learning rate era esa tasa que me iba diciendo qué tan rápido voy avanzando en mi curva de pérdida, esa función de error que yo voy disminuyendo, qué tan rápido voy avanzando. Entonces, lo que puede pasar es que el modelo no esté aprendiendo, por lo tanto decido dar saltos más pequeños. Entonces, con ese callback yo puedo definir que si no aprendió por 5 epochs, por ejemplo, si no hay una mejora en el accuracy de validación, digo, bueno, reducí un poquito el learning rate, o sea, da pasos más pequeños. Entonces, para eso se utiliza ese callback y así. Y estos son callbacks predefinidos, pero luego uno puede hacerse sus propios callbacks, se define en la clase callbacks, y, por ejemplo, para reportar resultados intermedios, o yo he hecho algunos justamente para reportar resultados intermedios porque era muy grande el dataset y no sabía bien si el modelo estaba aprendiendo en el medio, porque si se fijan, aquí solamente me reporta una vez que terminó el epoch, pero si los epochs demoran 2 horas y yo tengo que hacer muchas pruebas, en este caso duran segundos o menos, 13 segundos cada epoch, entonces yo en esas 2 horas yo quiero saber si está aprendiendo o no, entonces tenía como resultados intermedios. Para eso uno hace un callback customizado. En este caso, utilizamos el callback de TensorBoard, que es básicamente guardarme todas las métricas en vez de en esta variable de results, guardármelas para que las pueda levantar con TensorBoard. Vemos acá. Y ahora vamos a poner el código que nos permite levantar TensorBoard. Este es. Que es este. Es simplemente llamar a la función y le decimos en qué directorio están nuestros archivos. En este caso, en el archivo logs, se crearon estos archivos. Entonces vamos a darle play. Tarda un poquito en cargar. Lo pueden, hay 2 alternativas. Bueno, más de 2. Aquí lo tienen embebido directamente en la notebook de Python. Suele ser un poquito más lento como la muestra. La otra alternativa es tenerlo como una pestaña aparte, como un servidor que funciona en el puerto 5000, creo, un número así, no recuerdo, pero bueno, lo tenemos aparte, como un servidor aparte, y lo pueden tener tanto así en la nube como local en su propia máquina. Entonces,
¿Qué es lo que ven acá? Las métricas que a nosotros tanto nos importan y vemos si el modelo está aprendiendo o no está aprendiendo. Sí, perdón, si está aprendiendo, si aprendió, porque aquí ya está entrenado. Dije está aprendiendo, fue un fallido porque ustedes pueden lanzar estas líneas de código antes y luego poner a entrenar el modelo. O sea, ponen esas líneas de código primero y luego le dan aquí al feed model. Y estos archivos se van poblando, los logs se van poblando con los datos de cada epoch. Entonces pueden ir viendo en tiempo real cómo se va entrenando nuestro modelo. Aquí, como lo pusimos al final cuando terminó y como el entrenamiento es muy rápido, lo vemos, ya lo hemos terminado. Ven los epochs hasta el 15 y cómo fue subiendo la accuracy. Esta es la suavizada y la otra creo que es la real. Si ven una línea, no sé si se percibe por la pantalla de zoom, pero hay dos curvas, una más oscura que es la que se ve y la otra que es un celeste más claro. Aquí tenemos una variable de suavizado. Si pongo suavizado en 0, ven que la curva es la real realmente, ¿no? De cómo fue aprendiendo. No sé, esta función de suavizado, cuál es la utilidad más allá de verla más linda, pero en la práctica no sé qué tan... yo no la uso. De hecho, confunde un poco. La curva real de aprendizaje es esta, ¿no? Pero bueno, por ahí para mostrar resultados se ven más lindos así suaves. Entonces aquí vemos accuracy, loss, ¿no? Nos dijimos, el accuracy tiene que ir subiendo, en este caso nuestra métrica, que es el accuracy, tiene que ir llegando a 1. La función de pérdida tiene que ir bajando. Y aquí lo mismo sucede para validación. Fíjense cómo es la validación de accuracy, no es tan suave como la otra curva. Y la función de pérdida sobre validación. TensorBoard tiene, en Scalars tenemos las métricas, y en Graph tenemos un muy lindo gráfico de cómo es nuestra arquitectura. Cómo le entiende TensorFlow, de hecho. Van a ver a nivel detalle cada una de las capas. A ver si puedo poner pantalla grande, esperen un segundo. Bueno. Lo agrando así. Ven que tiene desde el input, detalle de las dimensiones, imágenes de 28 por 28, una capa de convolución, max pooling, otra capa de convolución, max pooling, y así, la capa de flatten, que era esa que aplanaba, luego una capa densa, finalmente la de output, y todo eso va asociado a nuestra función de pérdida, ¿no? Y va asociado a las métricas también que utilizamos. Este es un modelo extremadamente sencillo y así todo parece un grafo bastante complicado. Cuando están trabajando con otros modelos más complejos para aplicaciones prácticas más reales, el grafo es enorme. Pero es muy útil a veces analizarlo porque es donde se ve si hay algo que no está funcionando. A modo de ejemplo, les cuento que el año pasado estuve programando entre un modelo utilizando era Azure, pero no era Azure directamente, sino que era una versión simplificada del cloud de Microsoft, que podías entrenar un sistema de clasificación de manera muy sencilla, era como 2 clics y se hacía, y luego exportabas el modelo. Exportabas un modelo similar a un poco más complejo. Y luego ese modelo, yo lo que tenía que hacer era cargarlo utilizando las librerías de TensorFlow para teléfonos móviles, que se llama TensorFlow Lite, para que corra directamente en una aplicación móvil. Corra directamente significa que no corre no es a través de internet, sino que lo hace
sino que lo hace localmente, o sea, no hace falta internet, no es que consulta ni nada, todo local desde el teléfono. Entonces tiene que estar cargado el modelo en el teléfono. Y me pasaba que estaba realizando, o sea, documentación no había, y el modelo de Microsoft estaba realizando al principio una normalización, o al final, no recuerdo, y eso hacía que cuando yo cargara ese modelo directamente, como no tenía en cuenta esa normalización, y andaba fatal, o sea, daba todo la misma clase. ¿Por qué? Porque el input estaba mal. Y me di cuenta mirando este grafo, mirando los inputs y mirando que había una capa extra de normalización que yo no la estaba teniendo en cuenta. Como medio tarea de detective en este caso. En general es esto, los scalars, las métricas y los grafos. ¿No? Y te hago una Sí, consulta. pregunte. Es, digamos, confiable esto, no es que no te pasó alguna vez que haya faltado algo en el Mira, grafo. sí, no, que haya faltado algo en el grafo, no. Lo que sí me pasa, y a veces no entiendo por qué, es cuando miro los scalars, a veces tenés 100 epochs y te está mostrando hasta el 55. Ahora, ¿por qué? No lo sé, y reiniciando, volviéndolo a cargar, no sé qué, lo monto en otro servidor, y me hace cosas raras a veces. Quizá, te estoy hablando hace un tiempo, algunas cosas me imagino que las van trabajando y arreglando. Me pasó eso sí que era medio raro con las métricas, algunas cosas que hacía. Por eso no le confiaba tanto. Con lo que es grafos, eso no, está súper completo. De hecho, a veces pasa que si uno tiene acá más archivos, o sea, si ahora yo le doy play de vuelta, me vuelve a cargar todo en la misma carpeta de logs con otros nombres de archivos y me va a empezar a pisar, me van a aparecer acá más curvas porque son los distintos entrenamientos que hice y me van a aparecer, creo que se duplican los grafos. O sea, ese tipo de cosas puede pasar. No que te falten cosas, pero sí que estén duplicadas. Hay que tener cuidado con eso de cada entrenamiento o borrar lo que está en los logs o cambiar de directorio. Pero sí, ¿por qué Claro. lo comentás? No, era una consulta, la verdad que no desconocía esto de TensorBoard, así que me pareció que estaba muy bueno, está muy bueno. Sí, está muy piola, la verdad que sí. Y aparte es lindo como para presentar resultados, porque tiene una estética bastante lindo y es didáctico. Y esta es como la versión base. Te digo que hay gente que ha desarrollado código para ver dentro de cada capa cómo está aprendiendo. Una cosa que siempre pasaba, que siempre pasa con las redes neuronales, es que todo el mundo lo asocia con el modelo de caja negra, ¿no? Uno le pone un input, adentro no sabes bien qué están haciendo estas capas, y luego tenés el output. Entonces, digo, bueno, mucha gente quiere saber qué está haciendo adentro de esas capas. Entonces se han desarrollado algunos plugins para mirar qué está aprendiendo a nivel intermedio. Yo un poco lo miré, no resultaba tan útil, pero hay mucho para jugar con esto. A mí, en general, en la práctica, más allá de ver que tu modelo está entrenando bien, no hay mucho más, ¿no? Y ver quizá con el grafo que la estructura esté bien armada, sobre todo si es o sea, si no es un modelo secuencial, que prolijo acá Carlos, que levantó la mano. Vos porque entraste tarde, Carlos, pero activa el micrófono y habla. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Buenísimo. Buenísimo, no sabía bien cómo se Tranqui. estaba Acá, manejando. es que yo soy medio colgado y a veces no veo bien el chat, entonces para eso directamente que hablen y listo. Como si fuera más una... Dale, buenísimo, dale, genial. No, lo que yo quería preguntar es justamente eso de las capas que mencionaste, digamos, de ver con TensorBoard las diferentes, o sea, yo por ejemplo estoy en un proyecto que estamos haciendo Deep Learning con imágenes, Ujú, entonces estamos usando TensorBoard para medir los modelos, digamos, cómo vienen entrenando y demás. ujú. Y lo que nos pasa es que no sabemos, digamos, por ahí tenemos dos modelos buenos y al compararlos, digamos, después como que nos damos cuenta que el modelo, si se quiere, aprendió en cierta sección de la imagen y en otra cierta sección no. Nosotros
son imágenes bastante estandarizadas, las que tenemos nosotros son todas muy parecidas, Ujú. y básicamente todas tienen el mismo fondo, y el Sí. fondo es siempre igual. Entonces, idealmente lo que nosotros queremos es que no aprenda del fondo, sino que aprenda del objeto que le ponemos por encima del fondo. Entonces, hemos estado probando usar otras librerías para ver en qué parte el modelo está viendo para decir que es una clase o la otra. Sí, Como por ejemplo, hay una que se llama Lime, otra que se llama Keras-Viz y sí. demás, pero habíamos visto esta de TensorBoard y la verdad que no le dimos mucho Eh, fuego todavía, o sea, no le dimos mucha sí, no, a profundidad, ver, pero sí, sí, sí. Por ahí tiene alguna cosa para lo que estás buscando. Pero no entiendo igual por qué están encarando por ese lado, digamos, de qué sección de imagen está. O sea, ¿qué arquitectura de red usan ustedes? estamos usando Inception. La Inception. Sí, es bastante tradicional y set to background, o sea, si vos tenés, lo que importa es la imagen de frente o el fondo es más o menos parecido, no debería aprenderlo. Si te está aprendiendo el fondo, es porque algo no va con la construcción del dataset probablemente. Está bien, de una. O sea, capaz que hay algo peculiar en el fondo, digamos, que en una clase está más, por alguna razón está más, que nosotros no lo vimos todavía, está, no Se sé, puede más preguntar marcado. de qué es el dataset si no revelas ningún secreto corporativo o no se puede. No, me lo No. tengo que guardar. Lamentablemente Ok, estaría bueno, ok, me ok. encantaría poder mostrarlo, Pero mira, a mí me ha pasado de que en imágenes parecidas no está bien creado el dataset. Es todo un tema hacer un dataset, ¿eh? No, sí, préstenle totalmente. mucha atención a veces que no, o sea, lo recibís, ¿no? Digo, esto es lo que hay y hay que hacerlo con esto, pero hay que prestarle mucha atención si vas a crear un dataset para entrenar un modelo, porque puede ser que eso te esté aprendiendo el fondo nada más, ¿no? Es como que a lo mejor le falta variabilidad a las imágenes, o sea, son todas muy parecidas, decís vos. Claro, es como que si yo te dijera que ponerle que quiero clasificar mouse. Tipo, no sé, Sí, tengo sí, un sí. dataset de mouse y los quiero clasificar, pero los mouse siempre me van a aparecer arriba de un pad, Sí, ¿no? Y el pad es siempre el mismo, no sé, es tipo un pad azul o un sí, sí, blanco, sí. un negro, lo que sea. Entonces, eh, y nosotros tenemos la cámara, o sea, preparamos como el set de dónde se van a sacar las imágenes, entonces la imagen es siempre igual, tiene siempre la misma resolución, tiene siempre la misma cantidad de luz, Sí, sí, demás, sí, sí. y vamos pasando 1.000 millones de mouse, digamos, ¿no? Entonces Sí, después tenemos, no sé, un mouse que de marca Logitech y otro mouse qué sé yo, de otra marca, sí. y el Logitech aparece arriba del mouse. Entonces, la mayoría de las fotos de mouse de Logitech van a ser casi idénticas a las de otro mouse de otra marca, digamos, porque es como o sea, si vos ves la imagen grande sería básicamente el fondo y una pelotita con el mouse. Entonces son Claro. todas muy parecidas, por lo Sí, menos sí, sí, eso es sí, más o sí, menos. sí. ¿No se puede enfocar más sobre el mouse, la imagen y no tanto fondo? Eh, en algunos casos no. Estamos viendo de mejorarlo, estamos cambiando un poco el, la- el secteo, digamos, de dónde sacamos las imágenes. Sí. eh, y hemos mejorado eso. Tipo, tenemos como más precisión ahora, o sea, como tenemos menos fondo y la imagen va más acotada a la parte donde está el mouse, entonces como que queda solamente el cuadradito del contorno, digamos. Perfecto, sí. Eh, pero sí, al principio nos pasaba eso que te decía antes, digamos. Yo, digamos, para Yo, mí va por el lado del dataset en principio, o sea, me enfocaría en eso, de tener que tengan poco fondo y después aplicar data augmentation, ¿no? Empezar a rotar y transformar las imágenes bastante. De una. ¿Eso lo una utilizan? consulta. Sí. Sí. Ese problema que están mencionando es similar, digamos, en términos conceptuales a lo que mostrabas vos del 9910. No necesariamente, no. Eh, porque, Donde el 99% de la imagen es igual y solamente el no, 10% porque, cambia. a ver, sí, conceptualmente en eso sí, pero el ejemplo que yo decía era en las clases, en la cantidad de elementos de las clases.
sea, tenés, pero sí, a ver, por ejemplo, para el problema, lo tuyo es de clasificación, ¿no, Carlos, Charlie? Es un Sí, problema de sí, clasificación. clasificar. Si fuera un problema de segmentación de imágenes, donde vos tenés que pintar, vos tenés las imágenes tienen los píxeles y yo tengo que pintar cada píxel de acuerdo a la clase que pertenece. O sea, tengo que decirte píxel por píxel qué clase es. O sea, eso es un problema de segmentación. Ahí Entonces, sí tendrías el mismo problema. ahí tenés ese problema de que, por ejemplo, si tu imagen son poquitos píxeles, claro, obvio, si yo la métrica que reporto es la cura, sí, obvio, puedo decirte que es todo fondo y voy a errarle por muy poquito, pero sí, está mal el modelo, básicamente. Ok. Y Carlos, si por ejemplo podés utilizar imágenes descargadas así de otros datasets y mezclarlos con tus imágenes, o es un problema, o sea, o no hay ningún dataset de ese tipo disponible en la web. La verdad que he buscado y por ahora no encontré, capaz que existe alguno, Ok. pero no, digamos, es bastante, está bastante adaptado, digamos, al problema particular. Sí, sí, préstenle mucha atención a cómo está construido el dataset, más allá de cómo está aprendiendo con la red internamente, porque Inception es como una arquitectura muy tradicional Ujú. y no deberías tener. Si no, bueno, me imagino habrán probado la ResNet, ¿probaron algunas de las ResNet? ¿O no? Sí, sí, probamos ResNet, BGG, Sí, y bueno, todas tienen el mismo problema. sí, en realidad nos quedamos con Inception porque por ahí es la que mejores resultados nos está dando, Sí. pero Y la digamos, otra que, si es un problema de clasificación y tenés, no sé, 10 clases, primero reducí el problema a tener 2, 3 clases y fíjate que tu modelo aprenda con eso y luego le vas agregando las demás clases, ¿no? de una, es buena, No buena sé cuántas approach. clases tiene tu problema, pero tipo, yo arrancaría con 100, porque a lo mejor está aprendiendo efectivamente, simplemente que tenés demasiadas clases y no tenés suficiente cantidad de datos. Sí, no, Bueno, tenemos 8 clases más o menos. Eh, por ahí nos ha pasado que una clase como que la volvimos a dividir en subclases, sí, porque funcionalmente era una sola clase y a nosotros, viendo las imágenes, digamos, nos parecía que se podían dividir en dos los grupos, así que tenemos 8 clases más o menos de estas subdivisiones cada uno. y en Eh, total, ¿cuántas son? en total de clases, Sí, contando la sí, subdivisión. 8. El output, Las subdivisiones. claro, pero Las subdivisiones, sí. claro, la última capa, en este caso son 10 en el ejemplo que yo les pasé, ¿no? La última capa. ¿No? Porque son 10 dígitos. En tu caso, ¿cuánto es? Sí, probamos con 2 subdivisiones de una sola clase, en abrirlo en 2 y en 3, o sea que sería o 9 o 26 o 10. 24. Ah, de una sola clase. Ok. Ujú. Empezá con Sí, sí. menos, con 2, 3 clases, poniendo los ejemplos esos. ¿Cuántas imágenes tenés de cada ejemplo? Generalmente, esto también porque laburamos mucho con el usuario, digamos, que nos genera las imágenes, o con el generador de imágenes, Ujú. y tenemos, digamos, como posibilidad de ir pidiendo más. Generalmente elaboramos con 1000 imágenes de cada clase. Ah, bueno, Perdón, con 5000. 5. Con 5000 imágenes de cada clase, pero a veces, si vemos que nos quedamos cortos, podemos pedir más, y a veces, si están muy hasta la mano de laburo los generadores de imagen, nos Sí, piden sí, capaz que sí. un toque en el pedido. Pero las 1000 son más o menos distintas, ¿no? Pues son o las 5000 de todas iguales, es como. No, no, sí, son todas distintas, digamos. Ok. Nada, es eso. Yo, mi recomendación es disminuir la cantidad de clases para arrancar y luego trabajar bien sobre el dataset. Bien, bien. Esas dos cosas. Y no le ves tanto No, sentido, digamos, a ver en qué lugar está no, aprendiendo. no, 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 la De verdad que no. una. Eso Genial. por ahí tiene más sentido cuando utilizas otro tipo de arquitecturas que utilizan modelos de atención, por ejemplo. Ahí sí interesa qué parte de la imagen o qué parte del texto está viendo. Y se desarrolla específicamente para eso. Pero en estos casos no, la verdad que no. Ok, de Con estas arquitecturas, Inception, ResNet o las que sean. una. Buenísimo. Así que, Gracias. bueno, mira. Bueno, entonces, retomando, hoy
Vamos a dar más o menos por finalizado ya el tutorial, más o menos, no vamos a darlo por finalizado. Esto de TensorFlow no va más. ¿Qué hice con él? Lo debe haber cerrado. Lo que quería mostrar entonces era esto, de ver un poco los resultados, y lo que nos faltó, bueno, que lo vamos a hacer en el próximo tutorial, es, aquí entrenamos el modelo y lo que nos faltaría es utilizarlo, el modelo, como para predecir, que para eso se utiliza la función predict o evaluate. Bueno, que es lo que normalmente se hace una vez que uno tiene construido un modelo. Se utiliza ese modelo para la aplicación práctica y se pone en producción, que es lo que está aquí. Pero vamos a utilizarlo directamente esa función, como es bastante trivial y ya estamos un poco pasados de la hora. Vamos a utilizarla en el tutorial que vamos a comenzar la semana que viene. Aquí, Model Evaluate. Como les decía, 3 datasets, entrenamiento, validación y test, y los datos se reportan sobre el test. O sea, que también va mi modelo, lo reporto sobre test, que es lo que está acá. O sea, en este caso, yo todavía, si tuviera que reportar, me dicen, bueno, ¿qué tan bien está funcionando el modelo? Todavía no debería dar ningún dato. No debería dar ni este 99% sobre el dato de entrenamiento, ni este otro 99% sobre los datos de validación. Bueno, entonces la semana que viene, veo que mucha gente está entrando ahora, como que ya estamos terminando, empezamos a las 6 de la tarde, y la semana que viene, es el próximo viernes, lo que vamos a ver es empezar con un tutorial de clasificación de imágenes, un poco más complicado, o quizás veamos algo de transfer learning, que ya es una técnica, bueno, que tiene algunos años, pero que nos permite reutilizar modelos ya entrenados, que lo que lleva tiempo siempre y recursos de máquinas es entrenar los modelos. Entonces, si ya podemos utilizar modelos preentrenados, vamos a ganar bastante tiempo y ahorrarnos dinero. Así que, si no hay más consultas, a ver, chat, ¿qué nos dice? Justo te iba a preguntar. Ah, bueno, listo. Si les parece, seguimos el viernes que viene. Seguimos el viernes que viene y, bueno, viendo algún otro tutorial. Si tienen consultas, si algunos, bueno, los que entraron así muy tarde, yo les voy a volver a enviar a todos el notebook este de Python. Reitero que lo que hacemos acá es un webinario así gratuito, donde vemos teoría de una manera relativamente relajada, no tanto formalismo matemático, un poco sí, pero no tanto. Con lo cual aclaro que a veces puedo cometer algún error en la anotación, porque no estoy siguiendo una anotación muy rigurosa, sino más bien son conceptos. Y lo que hacemos es practicar y entrenar algún modelo de Deep Learning, ya sea de clasificación, de segmentación, iremos avanzando. Así que, si no tienen preguntas, los espero el viernes próximo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Todo bien, todo bien. Listo, nos vemos el próximo viernes entonces. Dale. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Vamos.